Llegó el fin de Vicky Dávila en la política nacional. Esto la tiene totalmente desesperada porque huyó. Está totalmente acabada la ficha de los Génico en el país. Incluso quedó expuesta en un video que está recorriendo todo el país y que es nueva vergüenza nacional. Así también lo compartía nuestros amigos del tercer canal que decían, explota Vicky Dávila. Luego de ser cuestionada, perdió el control y señaló a Claudia López como la verdadera perdedora. Pero antes de seguir con esta espectacular noticia, veamos un poco del análisis de lo positivo de Iván Cepeda de cara a la contienda electoral a realizarse el próximo 31 de mayo del 2026. Y es muy interesante lo que viene sucediendo. Miren, uno de los ganadores indiscutibles del domingo fue Iván Cepeda. Aglutinó las filas de la izquierda en otras filas, en el Partido Liberal, el Partido Conservador y la Alianza Verde. También salieron parlamentarios que acompañaron al gobierno de Gustavo Petro y que pueden acompañar a Iván Cepeda si traza una política para atraerlos. Ahora le espera la batalla por los líderes y electores del centro del espectro político. Es una batalla que librará minuto a minuto con Paloma Valencia en primera y en segunda vuelta. Todo el mundo decía, Paloma Valencia es la ganadora, cuando esto ni siquiera es así. Miren, esto es un análisis antitécnico, un cálculo antitécnico que incluso me parece muy coherente por parte de Álvaro Forero Tascón. Multiplicador histórico entre consulta y primera vuelta. Duque, de 4 millones a 7.5. Petro 2018, de 2.6 a 4.8. Fico, de 2.1 a 5 millones. Petro 2022, de 4.5 a 8.5. Promedio multiplicador de 1.98. Simple cálculo antitécnico. Paloma, que alcanza ahora en la consulta 3.2 millones a 6.4 millones, lo que se espera en primera vuelta. 3 millones del Centro Democrático. Ahora, miren este, aquí donde los pone a temblar Cepeda, 4.4 millones, que es el pacto histórico en el Senado, y se espera una votación en primera vuelta de 8.8 millones. No podemos comparar, por simple obviedad, la consulta de Iván Cepeda en octubre del 2025, cuando fue una consulta totalmente fría, ahora a la de Centro Democrático con Paloma Valencia, con más de 18 millones de personas en participación de estas elecciones, que ni siquiera se logró este número en la misma consulta, porque no se participó aproximadamente 12 millones de colombianos en dicha actuación, lo que refleja claramente que los números, las cuentas que pretende vender el Centro Democrático y la derecha no son para nada coherentes. De aquí nos vamos con el tema central, porque miren, la gran derrota de Vicky Dávila es una muestra clara que no basta el antipetrismo, la postulación de las ideas de la nueva derecha y la pretensión de ser outsider para mantener un arrastre en las encuestas y en el electorado, lo que había ganado en su labor de tirafuego en semana y en su arranque de campaña lo perdió con Abelardo del Espriella en unos pocos meses. Y Vicky empieza a ser la vergüenza en Colombia porque decía que iba a derrotar a Petro. Recordemos que utilizó el periodismo, que utilizó Revista Semana, que utilizó el poder de los Gilinski para tratar de llegar a la presidencia de la República. Incluso terminó siendo una vergüenza nacional hasta tal punto que Juan Daniel Oviedo le terminó ganando. O sea, Oviedo ganándole a Vicky Dávila. ¿Dónde está que se vendía del outsider? Vicky Dávila ante el espectáculo, señores, iba a felicitar pues a Paloma Valencia en sus diferentes recorridos, pero lo que veíamos en redes sociales desde tiempo atrás y cómo toda Colombia la rechazaba, veíamos en los Me Divierte,
de sus propias publicaciones en redes sociales. Los me divierte eran impresionantes en comparación del me gusta, de la sorpresa, del me encanta y demás reacciones. Esto se convirtió en, en pocas palabras, como el pueblo colombiano se iba en contra de alguien que no tenía posturas claras, que no tenía un principio, que no tenía cómo tratar de ganarse adeptos a su campaña, sino solo fue Petro, Petro, Petro. Y aquí es donde queda el descubierto, donde se convierte en una vergüenza nacional, porque mira los videos que están circulando en redes sociales. Empezamos con los amigos del Tercer Canal, que le enfrentaron, que le dijeron las cosas en la verdad, y esto termina siendo un fracaso. ¿Te va, Laura? ¿Cómo se siente en este momento? ¿Se siente como una Contenta. perdedora o ¿Por no? qué? Pregunta, porque ¿Cómo? perdió en la Pero si ganó Paloma, ¿cómo voy a estar yo de perdedora? Iván. Perdedora Claudia, perdedor Roy, que es una vergüenza que hayan tenido esas consultas tan pobres. Pero nosotros todos ganamos, la gran consulta es una putería. Permiso. Bueno, esa fue Vicky, ¿no se siente una perdedora? ¿Cómo lo ven ustedes? Está en la puerta donde sale. Se puso muy brava Vicky, Laura, ay Dios mío, Laura. Grande Laura. Miren eso, señores. Vicky no es perdedora y sale con unas locuras que vamos a ver también los videos, pero vamos a ver la opinión de Levi. Hoy es el día en que Vicky Dávila se dio cuenta que pasó de periodista a candidata presidencial para convertirse oficialmente en un meme, en la burla de toda Colombia. Qué quemada tan HP. Y vean esta vergüenza. Este es otro video que toda Colombia debe ver. ¡Tenemos que ganar en primera vuelta! No. ¡Vamos a derrotar a Cepeda! Miren, la cara de asco de Paloma Valencia lo dice todo. Esa Vicky Dávila no la quiere, pero es nadie, señores. Nadie la quiere. Nadie la quiere. Y empieza a revelarse las actuaciones de estos miembros de la extrema derecha del uribismo en el territorio nacional. Porque como Vicky huyó, como le llegó su fin en la política nacional, ahora sale con el cuento de que vuelve al periodismo. ¿Será que va a volver a semana? ¿Se sentará con Juan Lozano o estará con Néstor Morales? Mire, yo soy una periodista, ahora me toca mandarles a ustedes hojas de vida, a ver qué es lo que voy a hacer y a dónde voy a trabajar, porque yo tengo que sostener a mi familia, pero estoy lista para apoyarla de la manera que sea posible. Yo no soy una política, yo quería y he querido servirle a Colombia, desde donde yo esté lo voy a seguir haciendo, y todo lo que yo pueda aportarle a Paloma, claro que le voy a aportar. Ese es mi deber, esa es mi palabra, yo soy una mujer de palabra, de honor, y claro que lo que yo pueda, en la medida de mis posibilidades, ahí estará. Miren eso. Vicky Dávila buscando trabajo. Y yo sé que los valientes de Colombia, que somos millones, pues también la van a apoyar. ¿Pedirá algún cargo de elección popular en, por lo menos, el Valle del Cauca? No, hombre, Adelante. les digo que yo soy periodista. 166.000 votos. A los medios de comunicación. Pues mire, eso es lo que yo sueño, claro que tengo que volver a los medios de comunicación. Yo hice esto con un amor propio. Ahí está. Más que claro, creo que no canta un gallo. Y queda al descubierto, pues señores, lo que viene pasando con Néstor Morales también es muy evidente, porque ¿será que Néstor Morales en Blue Radio le irá a dar trabajo? Vean lo que viene sucediendo. Vicky Dávila acaba de decir que perdió. Pues es que cuando pierden, pierden. ¿Y también se retira de la vida política? Esa es una buena Yo creo duda. que ella vuelve al periodismo. Pero después de semejante aventura, Dios mío. No sería ni la primera ni la última periodista que va a hacer política y vuelve al periodismo. Sería... Felipe, yo no veo esa puerta giratoria tan fácil. Yo la veo. Declaración de Vicky Dávila, que estaba en la consulta. Ahí lo veíamos. Una vergüenza nacional. Como Vicky Dávila, luego de venderse como la outsider, el ejemplo a seguir en Colombia, terminó en un fracaso nacional. Y para rematar, miren lo que viene trabajando ahora María Fernanda Carrascal, cabeza de lista del Pacto Histórico por Bogotá.
Ganaron. Nos atiende la representante de la Cámara, María Fernanda Carrascal. Felicitaciones, representante, muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida política. Bienvenida a 6am. Buenos días, Julio, buenos días, María Camila, y buenos días a toda la mesa, a la audiencia. Muchísimas gracias por este espacio, de verdad que hoy nos despertamos con una alegría muy grande. El Pacto Histórico se posiciona como la fuerza más importante de este país, no solamente en una consulta histórica en octubre, sino en las elecciones de ayer. Más de 4.4 millones de votos en Senado, pero también en Cámara, y aquí me gustaría aprovechar este espacio para que la gente sepa, Julio, que ayer se estuvieron informando muy mal las mesas en Cámara y dejó una sensación de derrota del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, porque no se sumaban todas las mesas, digamos los departamentos, todas las cámaras, y eso dejó esa sensación cuando nos fuimos a dormir, pero la realidad es que nos posicionamos en las dos cámaras, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, como la fuerza más votada, así que me siento muy orgullosa de haber encabezado esta lista en Bogotá, que también hay que decirlo, ayer todavía mucha gente no sabía que nosotros fuimos el único partido que organizamos esas listas en una consulta que también fue histórica, que sacamos casi 3 millones de personas y que estuvimos ahí justamente con una legitimidad por el voto popular, así que más orgullosa estoy aún, y más orgullosa de que tuvimos 50% de hombres, 50% de mujeres, y vamos a entrar muchas de nosotras ahí. Doña María Fernanda, yo tengo una curiosidad, debe tener alguna explicación, porque usted ha hecho un muy buen trabajo, se ha metido con temas muy delicados, muy difíciles, los ha defendido con argumentos. ¿Por qué razón usted no se animó a dar el salto al Senado? Ay, Julio, esa pregunta, mire, hasta el día de hoy me la siguen haciendo mucho en distintas partes, y la razón es que yo considero que, y el partido político, que uno debe estar donde el proyecto político más lo necesite. Y en este caso, al haber estado en mi primer cuatrienio, digamos, en el Congreso de la República, mi primer periodo, pues es muy importante seguir fortaleciendo lo territorial. Bogotá, ustedes saben que es una plaza para el progresismo y para las izquierdas muy importante, que acá tenemos que volver a hacer gobierno en contados meses, porque ya empiezan las locales, ¿no? Las elecciones locales, y vamos a seguir organizando los territorios. Yo tengo, digamos, la fortuna de haber hecho un trabajo tanto en el territorio digital como en el territorio, digamos, mediático en general, territorio legislativo, y también en el territorio, en la base territorial, tengo una fuerza, digamos, organizada, que he venido trabajando con muchísimo juicio y disciplina, y los resultados de esa consulta pues son muy evidentes, ¿no? Fue una votación también pero muy contundente. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando acá, fortaleciendo lo territorial para ya luego irnos hacia lo nacional. Yo digamos que soy muy consciente de todo eso, sé que tenemos la fuerza para llegar al Senado, lo sé. Todo el mundo, digamos, entiende o puede entender, quienes saben de esto, que así es, pero este proyecto político necesita fortalecerse cada vez más en Bogotá, donde fuimos gobierno y donde dejamos unos resultados muy concretos que tienen que regresar a esta ciudad, así que aquí estoy lista. Y para liderar, por supuesto, la Cámara, Julio. Mi objetivo, por supuesto, que es llegar a liderar nuestra bancada en Cámara, y creo que hemos demostrado que tenemos con qué y que sabemos hacer las concertaciones suficientes, porque por algo logramos sacar adelante la reforma laboral que lideré en la Cámara de Representantes y también en el Senado hasta el final, en la concertación también. Ah, es que es mejor, Espinosa, ser cabeza de ratón que cola de león. Ella quiere ser presidenta de la Cámara. Oiga, me está lanzando, Julio, no me haga eso. Cuenta con nuestro voto, presidenta. Se lanzó ella con esa aproximación a la respuesta de por qué no el Senado. Representante, usted tiene razón en que lo de Cámara fue un poco confuso, pero me parece que tiene que ver con el hecho de que había tal cantidad de listas por el pacto en Cámara que era muy difícil hacer el agregado en tiempo real. Pero en efecto, como usted dice, la votación del pacto en Cámara también fue muy significativa. A propósito de lo que usted decía de hacer acuerdos, se ha celebrado también por parte de personas en el pacto del propio presidente Petro la llegada al liberalismo, o el continuismo en el Partido Liberal de, por ejemplo, la candidata Lopera, que hace parte del clan político de Julián Bedoya, una persona con serios cuestionamientos. ¿No teme usted que por momentos el proyecto del pacto termine cooptado por esas fuerzas politiqueras
que los van a seguir acompañando en el Congreso y que volvieron a ganar sus curules? Bueno, buenos días. Definitivamente la única manera de poderle ganar, digamos, el pacto histórico no puede hacerlo solo. Nosotros sabemos que se necesita hacer unas alianzas, unos acuerdos y por supuesto que estamos abiertos en nuestra fuerza política para sentarnos, para dialogar y para hacer acuerdos programáticos con quien se requiera para ofrecer, digamos, un proyecto de cara a la primera vuelta lo más amplio posible y además pues que le ofrezca al país una continuidad de un proyecto que ya Gustavo Petro empezó claramente con unos resultados concretos y que lo tienen una favorabilidad histórica. No hay un solo expresidente que pueda darse el lujo de tener las cifras de favorabilidad que hoy tiene Gustavo Petro por unos resultados concretos, particularmente con la clase trabajadora y con el campesinado. Y por supuesto con la economía en general del país. Entonces, claro que estamos dispuestos a sentarnos y por supuesto que todo tiene su riesgo, ¿no? Cualquiera que se quiera sentar hoy y después de la consulta de ayer, que por cierto estuvo muy bajita la participación, pero todos tendremos que sentarnos a ampliar nuestros horizontes para poder hacer las alianzas necesarias que nos lleven a la victoria y tiene sus riesgos, eso es cierto, pero hace parte del ejercicio. Pues felicitaciones porque usted lidera esta votación en el pacto histórico, pero quiero preguntarle si la sufrió porque a ustedes les demandaron las listas, pidieron no contabilizar sus votos e incluso también vimos que tuvieron muchos obstáculos como por ejemplo en la fusión del pacto histórico. Sí, gracias por la pregunta, María Camila, porque sí fue muy sufrida, digamos, hasta hace apenas unos días. Nosotros teníamos la amenaza constante de que íbamos a ser revocadas. Definitivamente fue una campaña muy difícil, no fue una campaña, no fue una competencia en franca lid, no fue una campaña, digamos, con igualdad de condiciones, porque primero a nosotros no nos presta la banca. Y como no nos presta la banca, tenemos que ir a cooperativas financieras o a cooperativas de crédito y ahorro. En este caso fue la primera opción, que fue confiar. El crédito nos salió 15 días antes. Eso quiere decir que tenemos siempre que salir a buscar prestado, que todo nos sale más caro, que al final nos asfixiamos porque además no todos nos lo prestan. Es decir, nosotros no salimos con la cantidad de vallas que a propósito se pasaron los topes, tanto el Centro Democrático como el Partido Verde, más de 40 vallas cuando son creo que alrededor de 15 vallas apenas. Y nosotros no salimos con ese tipo de publicidades millonarias, ni teníamos tan inundada la ciudad como muchos otros. Entonces por ahí vamos perdiendo. Por el otro lado nos querían asfixiar políticamente y nos llevaron hasta el último momento para que el Consejo Nacional Electoral decidiera la fusión de mi partido, la Colombia Humana, en mi partido, el Pacto Histórico. Y eso nos ponía en unos aprietos, sobre todo a quienes hoy tenemos curul y teníamos el aval con Colombia Humana, como María del Mar Pizarro y yo, y a todos los candidatos de la Colombia Humana. Nosotros en Bogotá pusimos más del 60% de la votación de la consulta. Éramos los primeros renglones, nuestros candidatos de la Colombia Humana, y nos estaban diciendo que estábamos en doble militancia y que nos iban a revocar en cualquier momento. Y salieron a decir desde el Consejo Nacional Electoral que nos podían revocar incluso el día anterior a la elección. Es decir, nuestro reto era llegar al 8 de marzo vivos para poder dar esa elección. Y teníamos todo el derecho porque habíamos cumplido con todo lo que nos habían pedido para la fusión de Colombia Humana. Es decir, no había por qué llevarnos y arrinconarnos de esa manera. Entonces nos demandaron, como bien dice Camila, nos llevaron hasta lo último, nos volvieron a demandar después de reorganizarnos en una lista porque querían que fuéramos en 2 listas y eso sí hubiera sido el acabose para este proyecto, no hubiéramos logrado lo que logramos ayer, pues se nos hubieran dividido los votos y de pronto ni siquiera hubiéramos alcanzado el umbral en las 2 listas que ellos querían que nosotros inscribiéramos y luego de inscribir nuestra lista nos querían volver a revocar uno a uno. No, eso fue una presión que yo les digo, aquí hubo una presión también psicológica y digamos anímica para nosotros como candidatos, porque no es igual competir y al mismo tiempo estarse defendiendo hasta el último momento. Nos hicieron cambiar la publicidad porque también sacaron a Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo, como todos y todas sabemos. Nos hicieron, o sea, mejor dicho, no fue una competencia en igualdad de condiciones, así que se hace igual, más abrumador lo que hizo el pacto histórico. En la consulta nos cerraron puestos de votación, no dejaron votar a la ruralidad, no dejaron votar a los colombianos y colombianas en el exterior, pero igual así logramos casi 3 millones de personas en las urnas. Y luego ahora en esta elección lo que nosotros vemos en contraste es que esa consulta en frío que fue tan histórica
definitivamente con esta elección de ayer demostramos que sí somos la fuerza más grande y que a pesar de todos los obstáculos de querernos asfixiar políticamente, económica y financieramente, pues no les da los resultados, porque lo que contamos es con el fervor, con el acompañamiento y con el amor de la gente, que yo lo viví todo el tiempo en las calles. Toda nuestra campaña la vivió todo el tiempo en las calles, así que pues bueno, creo que hacia adelante, si queremos avanzar, tienen que entender que el pacto histórico no es un paréntesis en la historia. Nosotros vinimos para quedarnos a disputar los espacios de poder democráticamente. Las instituciones están diseñadas, el diseño institucional, electoral y político de este país está diseñado para un país que ya no es el país de siempre. Es un país nuevo, donde hay más representación, donde hay más pluralidad, donde hay más democracia, y en ese orden de ideas tenemos que pensarnos cuál va a ser la reforma política que vamos a plantearnos en los próximos meses. Bueno, pues Ahí veíamos de manera contundente Mafe Carrascal da a entender que el progresismo arrasó con todo el uribismo y que igualmente Iván Cepeda logró una impresionante victoria. Mientras tanto, Vicky Dávila, ojo, renunció y huye ahora a los medios de comunicación. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Pues los invito por favor a que dejen sus comentarios, dejen su like y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.